Ya. Yo un poquito más para acá para que... Listo, sale. Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a la segunda mesa de debate, en la cual trataremos el tema de magnicidio justificado. Saludo igualmente a todos los representantes de cada equipo: Santiago, Saber, Bruno, Michelle, Jesús, Estefan y Aranza. Bienvenidos. Empezaremos diciendo: el magnicidio puede ser socialmente justificado. A pesar que existe un consenso casi universal respecto a lo injustificado de estos actos, la polémica permanece viva. ¿Debemos tener compasión por los responsables de crímenes contra la humanidad? ¿Podremos realmente respetar los derechos fundamentales de aquellos que arrebataron el derecho de vivir a otros? Este tema será abordado por los 7 debatientes a lo largo de 3 rondas con distintas duraciones. Sin embargo, durante la pausa programada, los equipos tendrán una oportunidad de cambiar al participante si se considera oportuno. Ronda número 1. Centraremos esta ronda en el posicionamiento inicial y presentación de las tesis. Cada participante tendrá 3 minutos para introducir su postura. Daré la palabra aleatoriamente a cada uno, iniciando con la participación de Stephanie, por favor. Sí. Como equipo, nosotros estamos en contra de los magnicidios justificados, porque a pesar de los malos actos o injusticias cometidas por una figura política, debemos tener en cuenta que todo ser humano tiene derecho a la vida. Cito el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todo ser humano tiene derecho a la vida, libertad y seguridad de su persona. Con esto conservamos la postura de que estas personas sean juzgadas de una manera correcta y sean despojadas de su fuero para que pasen por un proceso penal justo en el que se les otorgue una condena. Basándonos en esto, destacamos que sea una justa estancia en prisión sin ningún tipo de privilegios y siendo tratados igual como todos los ciudadanos. Muchas gracias. Santiago. Bueno, nuestro equipo se encuentra a favor del magnicidio justificado, ya que creemos que los actos políticos incorrectos deben de tener consecuencias para el mandatario sin que el fuero político sea un pretexto para la impunidad. Y en el caso de que la justicia no pueda ser alcanzada por un método ortodoxo, la sociedad tiene el derecho para buscarla por su mano. Muchas gracias. Sara, tu turno. Nosotros como equipo estamos en contra de los magnicidios, porque las balas y las conspiraciones han sido parte importante de la historia de nuestro país. Nos han marcado como sociedad y como gobierno. Es tiempo de parar eso. El magnicidio solo provoca miedo en una sociedad. Las víctimas son personas inocentes que piensan diferente a los demás, y es por eso que son castigadas. Dejando el temor a un lado, es necesario levantarnos y dejar a un lado esto. Muchas gracias. Aranza, por favor. Mi equipo está en contra de esta situación, pues como seres humanos no tenemos derecho a decidir sobre la vida de los demás, y pues además la violencia siempre va a generar más violencia, precisamente como ahorita en los casos que está con Siria y Francia. Aparte debe haber tolerancia y respeto hacia los ideales de los demás. Muchas gracias. Bruno. Nosotros como equipo nos encontramos en una posición en contra, ya que este tema ha sido algo que hemos escuchado durante mucho tiempo. El magnicidio es un problema a solucionar, ya que ninguna persona se encuentra encima de otra. Está claramente escrito en las leyes que no se puede hacer justicia por su propia mano. Además de que el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Muchas gracias. Michelle, tu turno. Mi equipo se encuentra en una postura en contra, porque nosotros sabemos que los derechos constitucionales de la nación, así como en ellos se describe, amparan a toda persona residente en México, puesto que se tiene la oportunidad o derecho de hacer uso de ellos. Por lo que, amparados por la Carta Magna, una figura política ejerce los mismos dictámenes que cualquier otro mexicano. Por otro lado, dentro de los valores del ser humano, el asesinar jamás será aceptado por ninguna cultura que tenga problemáticas de ese tipo. Muchas gracias. Cerramos esta ronda con Jesús, por favor. Bueno, nuestro equipo se declara en contra, ya que primero, definiendo magnicidio, se dice que se trata de la muerte violenta dada a una persona importante por su cargo o poder, sin importar sus acciones. Dado que hayan sido buenas o malas, esto no se justifica, simplemente es tratar acerca de su muerte. Bajo este contexto, los derechos humanos, en su artículo 3, dicen que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Tomando también la definición de derechos humanos, dice que son inalienables, lo cual significa que no se pueden enajenar, contemplando que enajenar significa desposeer o privar de algo. Ergo, si los derechos humanos a la vida son inalienables, significa que nadie puede decidir sobre los mismos y su privación. Es decir, ninguna persona puede decidir si una persona vive o muere, independientemente de sus acciones o ideologías. Muchas gracias. Bueno, a continuación pasaremos a dar una pausa máxima de 10 minutos en la que los participantes podrán integrarse con sus equipos para retroalimentar ideas y definir la estrategia que seguirán en este debate. Bueno, a continuación me gustaría conocer el punto de vista de los 7 integrantes. Si van a utilizar el recurso de ayuda de uno de sus integrantes, me lo mencionen en este momento. Sí, ¿con quién más se trabaja? Santiago. ¿Alguien más? A ver. Fabiola. Sí, porque Anaís está desayunando. ¿Lo podemos tratar en esta ronda o se van a ir? Sí, me cambio. Ok, dime. Conmigo, dice. ¿Yo? O sea, ¿es ahorita? No, nada más anunciarlo, ¿no? Si en esta ronda alguien gusta trabajar con alguien de su equipo. No es que lo anuncies, ¿sabes? Con quién, si hay. O sea, si van dentro de la ronda antes de que haya el descanso. ¿Así lo planearon? ¿O sí Aranza todo completo esta ronda? ¿Qué? Aranza, ¿sí? Dale, digo. Ok. Bueno, a continuación vamos a tener una ronda en la cual se va a dar un posicionamiento crítico. Cada miembro de los equipos me va a dar su posición en contra siempre y cuando, y tendrá un minuto para hacerlo. Empezaremos con un orden aleatorio. Stephanie, por favor. Aleatorio. Posicionamiento crítico. Bueno, ahora. Nosotros como equipo defendemos que el fin no justifica los medios, por lo tanto, a pesar de que se hayan cometido injusticias o malos actos en torno a una persona, esto no significa que otra persona pueda infringir en los derechos humanos sobre la otra persona para matarlo o para hacerle algún daño, ya que como tanto él tiene derechos y hace propia justicia por su mano, la otra persona también tiene derecho a ser respetado. Por favor. Así es. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando por todo el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Todos los presidentes de la República inician su mandato con este juramento. Es por eso que nosotros creemos que ellos deben estar conscientes de la responsabilidad que se les es conferida como mandatarios del pueblo. Asimismo, de acuerdo a las tesis escuchadas de los equipos que se encuentran a favor, estas están basadas en los derechos humanos. Me gustaría preguntar si consideran que el derecho a la vida de una persona, en este caso un mandatario, es mayor o más importante que los de la población en general. Y si ese mandatario está haciendo mal o cumpliendo mal su deber, bueno, estamos hablando de una persona de la cual depende la vida y el futuro de una nación, no de cualquier persona. Gracias. Muchas gracias. Fabiola, Isabel. ¿Puedo contraargumentar? No, en este momento únicamente por qué estás en contra y bajo qué momento. Estamos en contra porque cabe que tenemos que analizar quiénes son las personas que son asesinadas. Son personas que tienen un gran impacto sobre una sociedad. Son personas que son la cara de mucha gente que está detrás de ellos. Y es por eso, por ser unas personas que se levantan y dicen lo que todos piensan, no merecen morir. No es una causa justa para asesinarlos. Muchas gracias. Aranza, por favor. Yo estoy en contra igualmente porque cada quien tiene sus ideales, eso se debe respetar. Y bueno, sé que
es magnicidio porque se considera una autoridad, pero también considero que, pues como dije anteriormente, violencia genera más violencia, entonces no se gana nada asesinando a otra persona porque siempre va a haber resultados negativos y nunca se va a poder estar como satisfecho después de dicha acción. Muchas gracias. Bruno, por favor. A pesar del mal gobierno que muchos países tienen, el problema radica en el sistema de normas y leyes que las mismas autoridades infringen. Matar a una figura pública no va a solucionar los problemas de este sistema. Un ejemplo sería, matar al presidente de esta república, ¿quitaría el mal gobierno y la corrupción que hay en México? No lo creo. En cambio, estarías violando sus derechos humanos y sus derechos constitucionales. Te estarías convirtiendo en una persona igual a la que estás censurando. Muchas gracias. Michelle, por favor. Mi postura y la de mi equipo sigue en contra, ya que nadie tiene derecho de privar de la vida a ninguna otra persona. Esto es una garantía individual que todos los ciudadanos tenemos, que no se puede dañar, sea la persona que sea, haya hecho lo que haya hecho. Es una garantía individual que según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existe. Y si está ahí, se tiene que respetar, sea como sea. Muchas gracias. Cerramos con Jesús. Bueno, para empezar quisiera definir lo que es inestabilidad política. Esto refiere a la falta de autoridades políticas estables. Lo delinea el Estado de caos causado por la falta o caída y subida constante de autoridad, que retomando el argumento de la posición a favor, dice que es el presidente el pilar único de toda la nación, asumiendo que las personas que se asesinan son del ámbito político, ya que refiriendo que magnicidio puede ser no solamente este ámbito, pero limitándonos a este, podría desencadenar en una revolución. Bueno, silencio por favor. Muchas gracias. Esta ronda constará de la presentación de contraargumentos y réplicas por parte de los equipos. Cada participante tendrá 3 minutos en un máximo de 3 intervenciones para refutar ideas y contraponer sus posicionamientos. Iniciaré otorgando la palabra a un participante al azar y posteriormente la daré conforme alcen la mano. Si algún equipo va a participar con un miembro de su mismo equipo, háganmelo saber ahora, por favor. Santiago. Iniciaremos, por favor. Saret. ¿Qué te pasa? ¿Qué es un magnicidio? Un magnicidio es un asesinato a muerte violenta de una persona muy importante para una sociedad. ¿Quiénes somos para imponer la vida de una persona o para negársela? ¿Por qué llegamos a ese extremo de matar a gente violentamente solamente porque piensan diferente que nosotros? Jesús. Bueno, primero que nada, pues, quiero ampliar esto de que la muerte solamente te trae más muerte, te trae más caos. Como ya dije, el ejemplo perfecto es la Primera Guerra Mundial, la muerte del archiduque, la cual quiero relatar lo que dice esta página, que dice que en 1914, cuando el archiduque se encontraba en Sarajevo, capital de la provincia austraquia de Bosnia, para presidir unas maniobras militares, fue asesinado por un estudiante serbo-bosnio llamado Princip, puesto que el asesino era militante de la organización nacionalista serbia Unidad o Muerte. El gobierno austriaco culpó a Serbia, mandando un ultimátum que exigió al gobierno serbio la represión de las acciones austriacas, y esto llevó a una guerra. Ponemos esto: si fue una figura como un archiduque matado por un estudiante, haciendo simil a un presidente muerto por una persona normal, y desencadenó una guerra, ¿cómo podemos estar seguros de que no pasará lo mismo? Es por eso que no se puede justificar. Muchas gracias. Frida, por favor. Gracias. Bueno, nosotros queremos hacer hincapié, de nuevo, en que los derechos humanos de una persona no son más importantes que los derechos humanos de la mayoría. Y los derechos humanos de una persona que ha violado y violentado los derechos y garantías individuales de las personas que están bajo su mando no debería ser un impedimento para que la justicia social se ejerza. Por favor.
¿Hasta qué punto tú llamas justicia haciéndola de tu propia mano? Nosotros propusimos que se quitara el fuero que se le tienen a estas personas para que se les trate como iguales. Sin embargo, tú propones que la única salida es la muerte, siendo que antes debe de haber instituciones que ejerzan juicio justo, como lo garantiza derechos humanos y la Constitución. Para ejercer justicia se tiene que empezar por ser justos. Quiero presentar un caso muy especial. ¿Qué pasó con Luis Donaldo Colosio? ¿Él era una persona que infringía en contra de los derechos humanos? ¿O quiénes son ustedes como para decir que ellos no aportaban a los derechos, que no estaban haciendo nada bueno? Por favor. Bueno, nosotros hablamos del magnicidio justificado a una persona que está haciéndole daño al pueblo, a la mayoría de la gente. No estamos hablando del magnicidio justificado para cualquier tipo de persona. Entonces estamos viendo por el bienestar de la mayoría de la gente en vez del bienestar de poca gente que pues tiene conveniencia de hacer ciertas cosas como en algunos otros casos. En ese caso estaba haciendo algo bueno, no es algo que se justifique según nosotros. Jesús, por favor. Nada más para recordar, el tema de esta mesa es magnicidio justificado. No se estableció si la persona era buena o era mala, también se dijo en las definiciones. Así que, si están a favor de justificar un magnicidio, también se justificaría el magnicidio de Colosio, el magnicidio de Kennedy. Por favor. Ustedes están abarcando el tema político, no es el único que abarca el magnicidio, pero bueno, es el que se está abarcando en este tema. El equipo a favor argumenta que, en este caso, un presidente que al final no deja de ser un ser humano, tiene menos derecho a la vida que cualquier otra persona. Entonces les tengo una pregunta. ¿Están a favor del homicidio? No, para nada. Y bueno, quiero mencionar una cita que mencionó ayer mi compañero Diego. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Paul Auster. Bueno, me gustaría hacer una acotación de lo que es magnicidio porque me parece que se encuentran un poco confundidos. El asesinato de una persona importante en política por su cargo o poder. No es de cualquier persona importante. Ahora, Perdón, una cuestión. ¿Es únicamente asesinato de una persona política? política. Importante en política por su cargo o poder. Ok, muchas gracias. No por ideales, no porque sea una persona influyente, no porque tenga impacto en la sociedad, por cargo o poder. Bueno, no estamos a favor del homicidio. Obviamente, para justificar un magnicidio se requiere sustentarlo, se requiere tener argumentos. Eso es una justificación, compañeros, es básico. Entonces, obviamente para justificarlo nosotros justificamos el magnicidio a base de ¿qué? Pues de los hechos y de los actos políticos que ha tenido una persona previamente. Gracias. Bruno, por favor. Me gustaría preguntar, ¿por qué la vida de una persona no es más importante que la vida de muchas personas? Todos y cada uno de los miembros tienen los mismos derechos. Si se justifica el magnicidio a ciertos individuos, ¿quién te dice que después no se justifica el magnicidio en general? Y después el homicidio. Las reglas existen para algo y no se pueden violar. Voy a pedir la participación de Aranza, por favor. Mi compañera había comentado que el magnicidio es a figuras políticas, pero en cambio yo encontré que no era solo personas políticas, sino también líderes, y se considera en cierto modo que, por ejemplo, John Lennon fue un magnicidio y ni siquiera era una persona política, entonces yo difiero en ese sentido. Pues no sé de dónde saco cita, pero según la Real Academia Española, y aquí tengo la definición, un magnicidio significa un asesinato o muerte violenta de una persona muy importante para una sociedad, no solo abarca a los políticos. Hay personas muy importantes que, y aún así no se justifica un homicidio aunque sea un político, porque ellos tienen los mismos derechos que las personas que no son importantes. Por favor. Bueno, solo una cosa quiero como hacer notar la diferencia. Tú dijiste que si primero se prueba un magnicidio, después se va a ir con las demás personas y con muchas otras personas. Ahí estás hablando de una cosa completamente diferente. Eso es un genocidio, no un magnicidio. Solo para hacerlo notar.
Ustedes hablan de hacer justicia. ¿Cómo vas a hacer justicia con un magnicidio? Ustedes hablan de que el magnicidio está justificado por argumentos. ¿Cómo vas a dejar los argumentos ante la sociedad si ni siquiera le estás proveyendo un juicio justo? Cito el primer artículo de los derechos humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos, y dotados como están en razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto quiero hacer hincapié en que todos somos iguales en dignidad y derechos. ¿Por qué vas a anteponer a una sociedad cuando ni siquiera estás proveyendo un juicio justo ante un asesinato? Gracias. Antes de continuar con la siguiente intervención, me gustaría preguntar ¿de dónde salía la cita que han mencionado? Porque ya tenemos un... diccionarios. Te lo puedo hacer llegar. No, ahorita me pidas. Es nada más para ver ahorita, porque ya hay dos definiciones. Hablan ya de líderes y hablan de políticos. Siguiente intervención, ¿quién había levantado la mano? No, nada más quería saber de dónde salía el término. Entonces, por favor. Bueno, ustedes hablan de que hay que, la única forma de justificarlo es en base a argumentos y bueno, la única salida de que se quite un presidente es a través de la muerte. Como ya se dijo, nosotros lo que buscamos es que se le dé un juicio justo, que se le quite el fuero, más no que se justifique que un civil haya matado a un presidente. Que se le tenga que dar el tratamiento como a un civil es lo que nosotros estamos defendiendo. Y nada más para reiterar, igual, definiciones de la RAE, nosotros no hablamos de magnicidios, más no de tiranicidios, que sería el más cercano a lo que ustedes están diciendo. Un tiranicidio es la muerte dada a un tirano, obviamente, y tirano, igual, del mismo diccionario, dicho de una persona que obtiene contra el derecho de gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia o a medida de su voluntad. Pero les recuerdo, estamos en magnicidio, no en tiranicidio. Bueno, para empezar, la cita es de Word Reference. Y bueno, queríamos hacer uso de un caso sobre los estados cuando llega a ser llamado globalmente un estado fallido, como es el caso de varios países en África, donde el estado y sus instituciones son tan corruptas que el mandatario sí tiene un control completo de lo que lleva el mismo del estado y de lo que pasa. Entonces no hay forma de que las leyes o el sistema le pueda dar un juicio justo, que es lo que ustedes están pidiendo. Entonces no hay forma de llegar a la justicia por la buena, por así decirlo. Al ser países soberanos, las organizaciones internacionales no pueden meterse, no hay forma. Entonces, la única solución viable para que la mayoría de las personas que viven en esa sociedad tengan el mínimo respeto a sus derechos es un golpe de Estado. Gracias. Pediría la participación de Michelle, por favor. Claro que sí. No puedes hacer justicia por tu propia mano. Para eso existen las leyes, para eso tienes una constitución, sea como sea. Así es tu estado, así son tus leyes. Okay. Pediría la participación de Aranza, tu última participación en esta ronda, por favor. Bueno, en caso de, como tú mencionaste, que no, las organizaciones no respetaran, o sea, porque el gobernante está controlando todo, si se genera un magnicidio, siempre va a haber alguien atrás de esa persona, porque nunca, generalmente, tienen alguien en quien respaldarse, entonces se cae ese y llega otro nuevo, entonces sería como un ciclo. La última participación de Bruno, por favor, en esta ronda. Contestando, el genocidio tiene la intención de destruir total o parcialmente a un grupo de individuos. No nos referimos a eso, sino que primero matas a un político, luego a otro, y luego a una persona común y corriente. Y si ciertas personas lo rompen, estas reglas, ¿por qué no habría de romperlas todos? Según las ideas filosóficas de Kant, moralidad significa respeto a las personas como seres individuales. Un ser humano, sin importar su raza, origen o nacionalidad, no puede ser utilizado para alcanzar determinados fines. No importa si estos fines son aprobados por la mayoría o reputados como buenos o positivos. Muchas gracias. Con esto
esto damos fin a esta ronda. Entramos a debate confrontativo, en el cual cada miembro de los equipos tendrá la oportunidad de hacer preguntas directas, que tendrán que ser contestadas en un máximo de 30 segundos por el que se encuentre cuestionado. Empezaremos aleatoriamente. Preguntas directas, por favor. Sí. Tengo una pregunta para ti. Si regresaras a la Segunda Guerra Mundial, bueno, para los dos, ¿matarían a Hitler por simple, como él tenía un problema? Y por eso pasó lo que pasó, sucedió lo que sucedió. Pero no por eso puedes matar o privar de la vida a una persona. No puedes hacer justicia por tu propia mano. Gracias. Bueno, me parece interesante tu pregunta, sin embargo, claro que sí, considero que hubiera sido muy útil que alguien, no yo, porque yo no viví en esa época, pero obviamente si un magnicidio hubiera ocurrido en, no sé, 2-3 meses de que Hitler llegara a los campos de concentración, muchas menos personas hubieran sido afectadas. Hubiera sido benéfico para el mundo, no hubieran explotado tal vez armas nucleares, lo cual hubiera sido benéfico para el mundo completamente. Entonces, poniendo conforme al utilitarismo, que es una de las corrientes más aceptadas actualmente, es mucho mayor el bien a la sociedad si ocurre el magnicidio que si no. Y obviamente un magnicidio yo lo considero mejor que un genocidio. Me hablas, un momento, me hablas del bien social en esta razón. Sin embargo, ¿te parece, como equipo, les parece que sería oportuno hablar de matar a alguien y lo que esto le dejaría a la sociedad como mensaje? Sí, por supuesto, le dejaría como mensaje que no es posible gobernar de una manera tirana. Muchas gracias. Por favor. ¿No es posible gobernar de una manera tirana siendo un tirano? Un minuto para contestar. Bueno, tu pregunta es, ¿en qué lugar? Guatemala. Hace no mucho, en septiembre, el presidente de Guatemala firmó su renuncia al mandato 2015. Se sabe que él era corrupto, se sabe que el sistema estaba corrupto, sin embargo se le hizo la audiencia de justicia y él renunció. Y bueno, es lo que consideran un mal gobierno. Fue destituido, él renunció y no se tuvo que recurrir a ninguna matanza, a ningún homicidio, ni a incurrir en contra de los derechos humanos, que por supuesto tú ya apoyaste. Gracias. La pregunta número 2 se la daré al equipo de Aranza. Sí, pero únicamente uno va a poder responder. Por favor, Frida, una pregunta. Entonces tú estarías, o sea, diciendo que la venganza es el único medio de solucionar los problemas políticos. Bueno, me gustaría usar mi tiempo para además aclarar que lo de Guatemala fue una intervención de la ONU y que no pregunté en dónde, sino pregunté cómo lo harías tú. No es venganza, no estamos hablando de venganza, ahora sí, referente a tu pregunta, Aranza, sino estamos hablando de los derechos humanos de la mayoría. Otra vez, el bien común es más importante que el bien de una persona. ¿Quieres agregar algo, Santiago? No. Gracias. Ok, se la daré al equipo. Por favor, una pregunta. Bien, tú dijiste que... Puedes hacer uso de tu compañero. Formulación de pregunta, equipo, por favor. Se la paso a tu equipo. Michelle, por favor. No, formulación de una pregunta directa. ¿Cuál sería la consecuencia hacia una persona que cometió el magnicidio? Sería la cárcel, ¿estás de acuerdo? Lo meterían a la cárcel o tal vez a un psiquiátrico, como sucedió con Carlos. El documental que vimos, el caso del documental que vimos. Un minuto para responder. Gracias. En ese caso es un magnicidio fallido, fue un intento de magnicidio. ¿No pasó? En caso de que pase un magnicidio, generalmente lo que pasa es que hay un golpe de estado de toda la sociedad, hay una reestructuración de la sociedad, eso es lo que pasaría, pero no hay consecuencias para la persona, ya que, de nuevo, él está haciendo un bien para la mayoría de las personas.
O sea, aunque estamos hablando de un asesinato, hay que abrir nuestra mente un poquito. No solamente estamos hablando de matar a una persona, estamos hablando de regresarle los derechos fundamentales a la mayoría de las personas. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿Estás consciente de que el gobierno, la tiranía de un gobierno no depende solo de una persona, depende de varias? Y si vas a usar de nuevo el argumento de la regla utilitaria, ¿te parece justo basar la vida de las personas en cifras? Porque estás aquí justificando la muerte de una persona por 11.000 personas. Sin embargo, si estás justificando esa regla utilitaria, la estás justificando en cualquier caso. ¿Cómo mides ese porcentaje o cómo mides las personas que merecen morir y las personas que merecen vivir? Un minuto, por favor. Bueno, nosotros estamos a favor de un magnicidio para mejorar la calidad de vida, no por motivos políticos y, bueno, depende del régimen. Asimismo, las cifras es, no estoy hablando de justificar, solamente era para que entendieran que el país donde menos hay personas, donde la menor población es de 11.000 personas que se pueden ver afectadas por las decisiones de una persona. A eso me refiero, las decisiones de un jefe de gobierno afectan a toda la población. Esa no es la misma responsabilidad que tiene una persona cuando comete un delito cualquiera otro que solamente afecta a su entorno en una menor cantidad, a menos personas, ¿sí? Última pregunta de la ronda, por favor. Entonces, ¿la ONU se puede o no se puede meter en las decisiones de un país para protegerlo? Bueno, la ONU solamente en situaciones como lo que pasó en Guatemala sí se metió, pero generalmente los organismos internacionales, respetando la soberanía de los países que han firmado los tratados y convenios, y para no violar ese tipo de soberanía no se mete. Sin embargo, cuando los países de G5 deciden que la seguridad mundial está en peligro o que se han violado demasiado los derechos humanos en ese país, sí se ha metido en contadas ocasiones, pero generalmente se respeta la soberanía del país. Bien. Ok, con eso concluimos esta ronda. Pasaremos, como vimos, hay un único equipo a favor y 6 en contra, de lo cual 2 integrantes de los equipos que están en contra tomarán conclusiones. Únicamente 2 miembros de los equipos y ustedes decidirán quiénes nos quieren dar sus conclusiones. Cada equipo tendrá 1 minuto para dar conclusiones cara a cara con el otro. Va a haber un... No, 30 segundos para que se preparen. Yo quiero dar conclusiones. Diana, se está trabando. ¿Por qué no tiene?